Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola Iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí en una cita con nuestro Señor Jesús mediante su palabra. ¿Qué les parece si oramos? Padre, yo te doy gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias porque al poder abrir nuestros ojos, al poder, Señor, movernos por nuestra propia cuenta, es gracias a ti. Te damos gracias porque nos regalas buena salud, pero también rogamos, Señor, que donde no hay buena salud, por favor, tú te compadeces de nosotros, te rogamos que seas tú restaurando la salud. Oramos por tantos niños, niñas, mujeres y hombres enfermos, hijos e hijas tuyas, e inclusive por toda tu creación, Señor. Y oramos por la conversión de las almas de aquellas personas que aún no han rendido su ser ante ti. Pero también te pedimos por nosotros, que no seamos religiosos, ni legalistas, sino que tengamos una genuina y sincera relación contigo y a través de nuestras vidas podamos inclusive inspirar a otros a que lleguen a tus pies. Por eso te pedimos por esa medida de arrepentimiento para esas personas que aún no te conocen. Y nosotros te vamos conociendo mediante tu palabra, Señor, que seamos esas teas encendidas, esos testimonios de vida para que otros digan: yo quiero también de eso que tiene aquel amigo, aquella amiga cristiana. Y es precisamente a ti, mi Señor Jesucristo, en nuestros corazones, que tú gobiernes y reines nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, edifica nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, Iglesia, estamos trabajando el capítulo 3 de Colosenses y hoy vamos a leer el versículo 8, que lo hemos estado trabajando esta semana. Y dice el versículo 8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Entonces, hoy vamos a trabajar las calumnias. Mire, esto de las calumnias sí que es bien grave y bien desastroso para la sociedad. ¿Cuántas familias se han destruido por una mentira? Y no digo de una mentira de algo evidente, sino cuando ustedes y yo nos creemos mentiras. Y estas mentiras tienen que ver con la boca. Muchas veces tratamos de decir una mentira, una calumnia, y es la intención de mentir queriendo hacer daño. Inclusive el término que se utiliza acá en griego y que lo traducen en el español como calumnia en esta nueva versión internacional. Pero esta mentira es de esa mentira que tiene la intención de dañar. La palabra que se utiliza es blasfemia, que tiene que ver con esa intención de mentir intencionalmente, pero agregándole la intención de dañar. O sea, mientes para hacer daño a una familia. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre casado y que digan: ay, vimos a Pepito con Pepita. Y era mentira, era nomás que se encontraron y se saludaron. Pero hubo alguien quien lo vio y de pronto no le cae bien esa persona. Y de una vez le levantan un falso testimonio. Eso no puede estar en nuestra vida, es decir, en la vida de una persona madura y cristiana. Porque muchas veces ni la gente que es cristiana practica esto de una falsa testimonio o de una calumnia, y a veces se puede ver cristianos por ahí inmaduros todavía que mienten, inventan. Y ojo con eso, nosotros no podemos ser instrumentos del mal levantando falsos testimonios a otros. Entonces tenemos que tener cuidado con esas calumnias que se inventan y que muchas veces pensamos que no, eso no va a hacer daño a una familia completa inclusive, sino que inventamos como porque le tenemos envidia,
porque le tenemos resentimiento. Pero vamos a Santiago, acompáñenme allí, a Santiago el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Eso tiene que ver con nuestra boca. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos manejando nuestra boca, nuestro lenguaje? Ahora, después, mañana vamos a trabajar la otra característica que nos dicen que debemos de dejar también, de hacer morir. Entonces, el punto acá es que tenemos que ser radicales, tenemos que tener un comportamiento y una conducta si realmente somos salvos, si somos hijos de Dios, con todas estas características: dejar el enojo, dejar la ira, dejar la malicia y las calumnias. Un cristiano no puede andar practicando ninguna de esas. Y también no podemos ni siquiera mentir con algo que no tenemos ir a dar un concepto de alguien o de un evento o de algo que ni siquiera lo sabemos completo, sino, no sé, vino fulanita o fulanito y me dijo, y yo creí que era así. No podemos nosotros ser instrumentos para prestarnos, para inventar chismes, situaciones que van a llevar a problemas a muchas personas. Por eso es importante que nosotros tengamos presente la palabra de Dios para filtrar todo a través de la palabra. Eso es cierto, es verdad, es necesario contar, eso es bueno, eso es correcto, deberíamos de filtrar todo esto. Y muchas veces, inclusive como cristianos, la gente muchas veces no tiene nada que hablar y se pone a hablar cosas que terminan inventando historias y cuentos que van a llevar a hacerle mal a esa misma persona y a otras personas. Pues tengamos en cuenta para hoy, cero levantar falsos testimonios, calumnias con la intención de hacer mal. O, por ejemplo, no, pues yo creí, yo pensé. No hagamos eso. Entonces vamos a pedirle hoy al Señor que vayamos creciendo como personas maduras, como personas que escuchamos qué dice la palabra de Dios, leemos qué dice la palabra de Dios y vamos a hacer las cosas correctas ahí en casa, en el camino al trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, tener en cuenta qué dice la palabra de Dios y vivir sobrios. Y de una fuente salada no puede salir agua dulce, pero también de un agua dulce no puede salir una fuente salada. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado antes de hablar, pensar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y por qué estamos diciendo eso, por qué estamos pensando así. Nosotros no podemos manejar las emociones y los sentimientos muchas veces. Vamos a darnos ese beneficio, pero lo que sí podemos manejar es acá nuestra manera de pensar. Entonces conectemos el cerebro a nuestra lengua, o mejor, la lengua a nuestro cerebro y pensemos, eso que voy a decir está en lo correcto, eso va a ser para edificación o para destruirme en mi vida y la vida de otras personas. Porque después de que lanzamos esa flecha, después de que el agua derramada, por mucho que después vayamos a secar y limpiar y por mucho que vamos a tratar de recoger lo que ya dijimos, ya se lanzó y no sabemos dónde va a caer y qué va a suceder. Entonces, que revisemos lo que decimos cada día de nuestra vida. Y hoy es un buen día para pensar antes de hablar, antes inclusive de orar. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe, que nuestra lengua la podamos tomar a través de pensar antes de hablar y no hablar para después pensar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos edifica y te pedimos perdón porque muchas veces nos enojamos, pasamos por alto que tú nos dices que tenemos un día. No debemos de permitir que se ponga el sol estando aún enojados, que no estallemos en arrebatos de ira. Pero también nos dice que no tengamos pensamientos ni sentimientos maliciosos, Señor. Ahora también nos dice que no levantemos falsos testimonios, que no digamos mentiras con la intención de hacer daño y que seamos sabios a la hora de hablar. Es lo que te pedimos hoy día, Padre. Ayúdanos si sabemos
que cuando prestamos atención a tu palabra y la llevamos a la práctica, nuestra vida es bendecida y no metemos a nadie en problemas, ni nos metemos nosotros en problemas. Y que si de pronto se pueda presentar un inconveniente o algo, sea producto de decir la verdad, pero a esa verdad hay que agregarle amor, Señor. Ayúdanos a vivir ese en tu amor, porque de esa manera podemos tener en cuenta, Señor, qué vamos a decir que no vaya a lastimar a otras personas. Pero que si tenemos que hablar en tu verdad, en el escenario correcto, Señor, que tampoco no tengamos miedo. Es decir, Padre, que seas tú direccionándonos y guiándonos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, buen reto para hoy. 0 calumnias, 0 falsos testimonios, inclusive con la intención de hacer daño, o es que no, creí. No, nada de eso. Buen reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.